Muy buenos días, el tema de hoy es atando cabos sueltos. Vamos al libro de 1 Pedro capítulo 4, 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Atando cabos sueltos. Usted se preguntará qué querrá decir con este tema, atando cabos sueltos. Pero mire que yo encontraba acá que Pedro, en la carta que está explicando de dónde lo sacó Dios a usted. Pero también qué hizo el Señor Jesucristo. Porque Pedro empieza, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si el Señor Jesucristo vivió en carne propia, lo que usted y yo estamos viviendo actualmente, vino a vivir en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, ya que la palabra de Dios nos dice que el Señor le tenía vestido al Señor Jesucristo antes de venir a habitar en esta tierra. Un vestido es un cuerpo en el cual podía habitar y era un cuerpo humano, un cuerpo en el cual sentiría emociones, sentimientos, pensamientos, gustos, deseos, pasiones, dolor, angustia, zozobra, incertidumbre, abandono, rechazo, muchas cosas que usted y yo de pronto hemos experimentado y de pronto algunos ya hemos salido de esas cosas, de pronto otros todavía las viven y como que les cuesta todavía morir a esa parte, se han desligado. Por eso el tema es atando cabos sueltos, es mirando usted que todavía lo ata a su vieja naturaleza. Cuando miramos a la luz de la palabra, nada nos debe atar a la vieja naturaleza, nada, absolutamente nada, porque cuando miramos el pecado ya fue destruido a través de la cruz del Calvario. Pero si usted y yo lo entendemos, ¿por qué todavía abunda el pecado? En personas que conocen de la palabra de Dios y como que están todavía en esa lucha. Como el mismo Pablo dice que la lucha está entre el espíritu y la carne, pero avanza más lo que usted alimente. Si alimenta más la carne le va a exigir más. Los deseos, las pasiones, las inseguridades, el carácter, la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia, la mentira, la manipulación, la falsedad, la hipocresía, todo lo que tiene que ver con la carne se levanta y se empieza a obrar a través de su vida. Por eso está el Espíritu, debe estar el fruto del Espíritu. Por eso encontramos que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, comenzó el ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que el apóstol Juan el Bautista, bautizó al Señor Jesucristo, dice que automáticamente vino sobre él, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque viene una voz del cielo y que dice: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y automáticamente ya estaba el Espíritu en Jesús. Dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Entonces ya estaba el Espíritu Santo. Eso sucede cuando usted y yo entramos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que son bautizados, pero ¿por qué no se ve el ejemplo del bautizo que hayan recibido esas personas? Si se supone que el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo y él obró a través del Espíritu Santo, tenía el fruto del Espíritu Santo y moraba el fruto del Espíritu Santo sobre Jesús. Por eso Pedro lo dice acá: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues mira, ha padecido en la carne quien terminó con el pecado. Pero mire lo que dice el verso 2. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya no vivir en la carne. Pero mire que ese es un trabajo a diario. A diario debemos vivir con ese trabajo, ya que encontramos que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, fue cuando más luchas tuvo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque venía a cumplir un propósito en esta tierra, en el cual, a través de ese cuerpo que el Señor le dio a nuestro Señor Jesucristo, vendrá a vivir desengaños, traiciones. ¿Cuántas personas lo traicionaron? Pero también afrentas, persecuciones, también cuando lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían agarrar, lo querían tomar para poderlo llevar al concilio, para poderlo juzgar. Por eso encontramos que para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué está haciendo usted para vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que usted a diario se esfuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios, o todavía tiene cabos sueltos en los cuales usted no los ha querido
desarraigar de su alma, su mente, su corazón y su voluntad. Por eso dice aquí Pedro, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es lo que pasa? De pronto usted todavía está rodeado de este tipo de personas. Usted dice, pero yo estoy en la vida cristiana, yo ya tengo un nuevo camino, ya empecé los caminos del Señor y ya estoy bien. Pero resulta que esas personas jalan, tiran, y como que usted dice, pero yo puedo. No puede. Le ha preguntado el Señor si esas personas son las que usted debe compartir, porque pueda que usted sea una persona, si yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, si yo soy muy entregado a las cosas de Dios, pero resulta que llega un domingo, un sábado, un festivo, me encuentro con algún amigo, bueno, no lo encontré, no le veo nada de malo, vamos y lo encontramos y recordamos viejos tiempos, esos tiempos que vivíamos, cuando íbamos, cuando hacíamos unas cosas y otras, y aquí lo dice. A esto les parece cosa extraña. Por eso dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Será que esas cosas no le tiran a usted una cerveza? Que ven, eso no tiene nada de malo, está haciendo calor, venga, yo creo que Jesús tomó, usted que se tome una no tiene nada de malo. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? De la borrachera. ¿Qué hace tomándose una cerveza? ¿De dónde lo sacó el Señor? De la inmoralidad sexual. ¿Qué hace con personas inmorales que andan pensando en lascivias, concupiscencias morales sexuales? ¿Por qué se lo digo? Porque se reúnen y cuando empiezan a hablar de cosas que no edifican. Por eso cuando dice en el Salmo 1, dice el Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Que no nos debemos sentar en sillas escarnecedores, en sillas de las cuales el Señor ya nos sacó. ¿Qué hace usted sentado con esas personas? Pero yo no le veo nada malo, pero es que son mis amigos. Sí, yo no estoy diciendo que no, pero ¿qué dice Dios? ¿Está agradado con lo que usted está haciendo? Pero esos cabos sueltos, ¿cómo los va a atar si el Señor está mostrando que está atando cabos? Si usted mira, ¿por qué todavía vienen esos deseos, esos pensamientos? Imagine que el fin de semana me encontré con tal persona. No, y volví a los pensamientos a volverme a la mente, pensamientos de deseo, de lascivia, de inmoralidad. Lo que dice aquí, lo que dice Pedro, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Será que esas cosas todavía lo empujan, lo anhelan, lo llevan a eso? Pero tenemos conversaciones solamente, pero no llegamos a ninguna conclusión con los amigos. Sí, pero su mente no se supone que está siendo renovada, restaurada en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted cuando usted dedica ese tiempo a restaurar su mente? Si va y la daña nuevamente cuando se encuentra con esas personas, ¿será que esos cabos sueltos, Dios le está mostrando que no los está atando, y atando cabos usted se da cuenta porque vienen esos pensamientos de deseo, de lujuria, de inmoralidad sexual, y usted no se da cuenta que son con quien a usted anda? Por eso, como dicen algunos abuelos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Y todavía como que eso no lo ha entendido. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. ¿Qué quiere decir os ultrajan? Los llevan a esos pensamientos. Eso no tiene nada de malo, camine, vamos, la pasamos chévere, pero yo no le estoy diciendo que no se salga a esa religión, hermano, usted ya escogió ese camino. Tranquilo, usted puede seguir, pero acompáñanos. ¿Usted cómo nos va a dejar? Mire cuántos años de amistad, cuántos ya nos conocimos en el colegio, en la escuela, en la universidad, andamos juntos, muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar a través de esas personas. Yo no le estoy diciendo que he hecho sus amigos. ¿Será que de pronto usted no ha sido testimonio porque usted comulga con ellos? Cuando dice la palabra que ellos se conviertan en ti y no tú a ellos, ¿será que usted se convierte a ellos cuando se encuentra con ellos para no hacerlos sentir mal? Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Darán cuenta por qué? Porque prácticamente no han dejado que usted avance y evolucione. Pero también usted no ha sido una persona determinada para apartarse de ellos, ¿cierto? Pero también dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, al Señor Jesucristo. Pero dice el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Usted y yo estábamos muertos. Antes éramos muertos. ¿Por qué? Muertos en Cristo, pero andábamos vivos en el pecado, en la inmoralidad. Pero ¿cuántas veces usted le ha predicado a esas personas que lo rodean, a esos familiares y amigos, esa persona que lo llama, le insisten que se vean, que se encuentren, esa persona que pronto lo lleva a encontrarse y sí, bueno, nos vamos a compartir, y yo como que voy a intentar predicar, pero no puedo. Cada vez que me encuentro con esa persona, termino así hablando las mismas pendejadas, las mismas cosas influyentes, pero como que todavía no hay. ¿No será que tiene que apartarse un tiempo y pedirle al Señor que le dé fortaleza,
Si lo quiere usar a usted para llevarle la palabra a él, o que use otra persona, pero que usted sea parte, para que realmente sea testimonio, porque pronto usted todavía es muy frágil para que esa persona pueda usted darle palabra y que sea testimonio. Haz algo que el Señor nos quiere llevar, y por eso dice: más el fin de todas las cosas se acerca, sed pobrios y velad en oración. Por eso aquí el Padre Pedro lo dice, que debemos velar. Y velad es entrar en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es entrar en oración y pedirle al Señor un cambio de transformación. Señor, encuentro que estoy atando cabos sueltos, pero entonces desligarme de todo mi pasado, pero entonces la ayuda del Espíritu Santo, pero también la comisión de firmeza, la determinación en Cristo Jesús a la luz de las Escrituras.